evaluación, ¿ya? Esta es la evaluación que hemos aprobado, compañeros, en el primer día de clases. ¿Lo ven? No sé si se acuerdan. Ya, eso tenemos que justificar, ¿me entienden? ¿No ve? De la evaluación, el primer parcial, ¿no ve? Las prácticas vale 5 puntos, el examen solamente es 10 puntos, ya el examen. La asistencia es 5 puntos, ¿me entienden? ¿No ve? Eso hemos quedado. La participación es 5 puntos. Esta participación justamente era participar en clases, en resolver ejercicios, ¿ya? El auxiliar de docencia es 5 puntos, haciendo un total de 30. En caso de no poder asistir a sesiones, podríamos tomar un examen sobre 10 puntos, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es, ahora justamente es lo siguiente. Sé que muchos, por ejemplo, en este momento estamos con 16 participantes, ¿ya? Entonces, sé que muchos, por tema de tiempo, otra situación, no han asistido, digamos, a cabalidad en las clases, ¿no ve? Pero tenemos que justificar también esto, lo que es la asistencia, la participación, que sumado a ambos es 10 puntos, ¿no ve? ¿Sí o no? Entonces, justamente, esto es lo que vamos a validar por la autoevaluación. ¿Está bien? Está bien, Inge. Ya, esa es la idea. Ahora, la entrega, compañeros, lo vamos a hacer la próxima, o sea, lo van a entregar, lo vamos a dar tiempo hasta el domingo. ¿Les parece? Sí, está bien, Inge. Sí, Hasta el está bien. domingo vamos a dar el plazo. Sí, está bien, ingeniero. ¿Ya? Son teóricas. A ver si están viendo, ¿no? Las preguntas. ¿Sí, no ve? Sí. Sí, se ve. En realidad es la práctica que les he dado, ¿no ve? La última. ¿No ve? Ya. Por ejemplo, dice hidrodinámica, ¿no ve? Preguntas de selección múltiple con única respuesta, dice. El teorema de Torricelli es una consecuencia de la... ¿Será de principio de Bernoulli? ¿Será de conservación de la masa? ¿Será ecuación de continuidad? ¿Será un concepto de caudal o gasto volumétrico? ¿Cuál de estas opciones es la respuesta correcta? ¿No ve? Ustedes lo que tienen que hacer es responder a la respuesta correcta. ¿Me entienden? ¿No ve? Eso ya está, y enseguida voy a mandar el formulario para que ustedes lo puedan ver. A ver, les mandaré el formulario en este momento. Ya, pueden revisar su WhatsApp. Ya le he mandado ya el formulario. En el formulario es donde ustedes simplemente tienen que ensayar o hacer clic en la respuesta correcta. Me dejo entender, ¿no? Ya, en el ejercicio 2 dice la cantidad de agua que pasa por un tubo en determinado tiempo se refiere, inciso A, el volumen del líquido que pasa por el tubo, la velocidad de salida, el gasto volumétrico caudal, la cantidad de masa del tubo. 3, 4 estanques que contienen agua hasta... Bueno, esa es la pregunta 2, ¿no? Igual, de la misma manera tienen que elegir una respuesta. Solamente una respuesta correcta de esto. ¿Ya? El 3. 4 estanques que contienen agua hasta el mismo nivel tienen en su parte inferior una llave que se encuentra a igual altura. Sobre el suelo, la afirmación correcta si se abren las llaves. Inciso A. La velocidad depende de la forma del recipiente según Torricelli. O sea, aquí tenemos eh, cuatro recipientes, ¿no ve? Que tienen distinta forma, fíjense, ¿no ve? Son distintas formas, pero están a la misma altura, ¿no ve? Y la perforación que tienen es a la misma altura. Lo que pregunta es, ¿saldrán al mismo tiempo, al mismo tiempo líquido de aquí, en los cuatro? ¿No ves? Dice, ¿no ve? La velocidad depende de la forma, dependerá de la forma, la velocidad del agua, del fluido. Inciso B, la velocidad es menor en A que en D. Este es el A, el líquido que está en el A, este es en el D. ¿Será diferente? O sea, dice la velocidad es menor, ¿será la velocidad menor en esto que en esto? Inciso C, la velocidad depende del volumen de agua según la ecuación de continuidad. ¿Ya? Inciso D, la velocidad de salida es igual en todos los recipientes según Torricelli. ¿Cuál de estas opciones es la respuesta correcta? Ustedes tienen que verlo, ¿ya? Y así, un fluido cuando pasa de una sección angosta a una sección ancha en cuanto al caudal o gasto volumétrico se puede afirmar que aumenta, disminuye, permanece constante, ninguno de los anteriores. Igual, tienen que hacer
un razonamiento, ¿no ve? El 5, en las siguientes proposiciones, la que corresponde a la falsa es, ¿cuál es falsa de estas cuatro? Dice, ¿no? A mayor velocidad de fluido en un tubo mayor es la presión. A menor área o superficie, mayor es la velocidad del fluido. Una de las unidades para medir el flujo volumétrico es el metro cúbico sobre segundo, dice. Inciso D, la velocidad está relacionada con el roce de los fluidos, dice. Entonces, ¿cuál de estas es la falsa? Está diciendo, ¿no ve? Una solamente es falsa de las cuatro opciones. El 6. De acuerdo a las proporciones entregadas a continuación, identifíquelas con una F a las falsas y con una B a las verdaderas. La velocidad es mayor cuando el flujo pasa por un área menor. ¿Verdadero o falso? Tienes que poner. Si es verdadero, lo ponemos verdadero, digamos. Un flujo viscoso es aquel que fluye con gran facilidad. ¿Verdadero o falso? ¿Qué será esto? El flujo Falso. viscoso es aquel que fluye con gran facilidad. Falso. Falso, ¿no ve? Aquí falso. El flujo de régimen laminar, la velocidad es constante en el fluido. ¿Verdadero o falso? Entonces, imaginaremos aquí verdadero, falso, verdadero. Entonces, ¿cuál de estas opciones es? ¿No ve? A, B, C, D. ¿No ve? Eso. El 7. Dos variables de la ecuación de continuidad corresponden a densidad y aceleración, superficie, volumen, velocidad y área, altura y viscosidad. ¿Cuál de estas opciones es? Dos variables. Recuerden que la ecuación de continuidad es área por, ya sabemos, ¿no ve? Ya, entonces, ¿a cuál corresponde eso? Y este pregunta es un poco interesante, el 8. Un estanque lleno de agua. Se le abren orificios de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. El primero a 40 centímetros, el segundo a 80 centímetros y el último a 120 centímetros, ¿no? Entonces, de los diagramas correctos dice. ¿Cuál de estos es el correcto? ¿Cuál será? Fíjense, esta, por ejemplo, tiene distintas ¿no? Alcances, por ejemplo. El primero, su alcance está aquí, luego es esto aquí, y aquí igual, ¿no? Fíjense, son distintas, ¿no ve? En el inciso C, por ejemplo, son distintas, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ver cuál es la correcta, la respuesta correcta, ¿ya? Con la siguiente información, conteste la pregunta 9 y 10, dicen, ¿no ve? Entonces, esto es ¿no? Un tubo que tiene un área mayor y un área menor aquí en esta parte, ¿no ve? Aquí un punto, la presión 1 y la presión 2, ¿no ve? Obviamente aquí hay un área mayor, un área menor. Aquí tenemos una presión mayor, aquí una presión menor, ¿no ve? La velocidad de acá es, ya sabemos, ¿no ve? Entonces, funciones hay que responder. El caudal y la presión en 1 y 2 permanece constante. El caudal es constante y la presión en 1 es mayor que en 2. El caudal es constante y la presión en 2 es mayor que en 1. Entonces, una de las opciones es la respuesta en este caso, ¿ya? 10, del mismo gráfico. La información nos permite asegurar que, o sea, esta información, ¿qué nos permite? La velocidad permanece constante, la velocidad disminuye de derecha a izquierda en el tubo, la velocidad aumenta de derecha a izquierda en el tubo, a mayor presión, mayor velocidad. Entonces, todas estas cuatro opciones, solamente una es la respuesta correcta, ¿ya? El 11. Reconociendo que un fluido presenta fricción con las paredes de un tubo, se puede afirmar que, ya, o sea, ese tubo pues, representa cierta, ¿no? Cierta fricción aquí en las paredes. Ya, o sea, no es un tubo, digamos, liso, ¿no? Tiene cierta deformación. Entonces, cuando existe ese tipo de tubo, ¿qué sucede? Inciso A, la velocidad permanece constante en el tubo. ¿Será la velocidad constante? B, la velocidad es mayor en el punto medio del tubo, dice, en el punto medio supuestamente es mayor la velocidad. Inciso C, la velocidad es mayor cerca de las paredes, será más cerca, más que se llama más, tendrá más velocidad cerca de las paredes. Inciso D, la velocidad es menor en el punto medio del tubo. Entonces, una de las opciones que tenemos aquí es la respuesta correcta. Por último, un fluido ideal presenta un flujo, será laminar, turbulento, viscoso o será denso. Entonces, eso es, compañeros, ¿ya? Entonces, esto me tienen que entregar hasta el domingo, hasta la medianoche. ¿Está bien?
¿Dónde lo van a entregar? Justamente en el ¿no? En el formulario, que justamente ya les he mandado en este momento, ¿no ve? ¿Están de acuerdo, compañeros? ¿Alguna pregunta? Dije, este documento nos va a enviar, ¿no? Lo voy a mandar al grupo de WhatsApp enseguida, Ay, está bien, dije, gracias. ¿ya? Por ejemplo, aquí está, no sé si lo pueden llegar a ver, ahorita les voy a mostrar. Ya, ¿lo pueden ver el formulario, compañeros, ahorita en este momento? Sí, Ya, entonces este formulario, ¿no ve? Y ustedes lo responden, aquí está. Yo enseguida les voy a mandar las preguntas y ustedes lo responden. Aquí, por ejemplo, la pregunta 1, ¿no ve? Pueden llegar a ver, ¿no? Aquí. O sea, la pregunta 1, inciso A, inciso B, inciso C, inciso D. Solamente tienen que hacer clic en la respuesta correcta. Puede ser el A o el B o el C, D, ¿no ve? Clic, ¿ya? Y así sucesivamente. La pregunta 2, la pregunta 3, la pregunta 4, y bueno, hasta la pregunta número 12. ¿Ya? Como han visto. Solamente tienen que hacer clic, ¿ya? Una vez que lo van a abrir el formulario, esto va a aparecer, ¿no ve? Y hacen clic en la respuesta correcta. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, compañeros? Y las preguntas, Lisa. Ahorita voy a mandar al grupo de WhatsApp. Las preguntas son estas. Estas son las preguntas. ¿Ya? ¿Están viendo, no, compañeros? Los que acaban de entrar. Sí, sí. Esta es la pregunta, ¿ya? Estas son las preguntas. Ahorita este documento voy a mandar al grupo de WhatsApp y en función de eso ustedes tienen que seleccionar la respuesta correcta. Y la opción correcta lo mandan directamente al formulario. ¿Se entiende, no? Sí, sí. Ya, ahí lo mandan. ¿No ve? Ya. Ahora, esta ponderación le vamos a dar un puntaje de 10 puntos. ¿Está bien, compañeros? Está Sí. bien. ¿O le evaluamos solamente sobre 5? ¿Qué dicen? 10. está bien, 10. ¿Por qué, digamos, Sí. el tema? Por lo siguiente, por ahí algunos son nuevos. Hay una situación, aquí está. Están viendo la evaluación, ¿no ve? Sí. Esto es lo que se ha quedado el primer día de clases, ¿ya? La práctica que están haciendo es 5 puntos. El examen solamente vale 10 puntos. La asistencia es 5 puntos. La participación es 5 puntos. Ya, la asistencia era participar en todos los cursos virtuales, ¿no ve? Ya, al principio he generado la lista, tengo la lista, ¿me entienden, no ve? Y la participación también es 5. O sea, la participación significa que yo tenía que dar ejercicios y usted resolver en clase, ¿no ve? Pero no hemos podido, digamos, hacer muchos ejercicios en clase, ¿no ve? Y la auxiliar de docencia vale 5 puntos, haciendo un total de 30. Pero lo que podemos hacer es, bueno, aquí dice, por ejemplo, en caso de no poder asistir a sesiones, podríamos tomar un examen sobre 10 puntos. Entonces, lo que podemos hacer es, con esta evaluación, suplir esto, ¿me entienden, no ve? 5 más 5, 10. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? Sí, que sería dar un examen. ¿Tiene la palabra? Pero algunos, Lisa, asistíamos y poníamos también los nombres también. Ya. O si directamente podemos colocar la participación. ¿Ya? Ya queremos ahorita en este momento. Entre esta Sí, sí, parte, sobre la 5 puntos, participación, sí. ¿ya? Yo lo voy a colocar la lista. Yo tengo la lista en este momento. Todo registrado lo tengo. Ya, entonces lo vamos a evaluar por 5 puntos, ¿ya? Y los que han Y asistido eso de va, forma constante, continua, tienen 5 puntos. Está bien, Inge. Ya. Bueno, entonces sería, ¿no? A ver, ¿alguien más? ¿Alguna consulta? Listo. Daniel dice que Inge, está bien. Dice. Inge, ¿Sí? no podría enviarlo. Primera práctica, no sé si se ha atascado, no sé qué haya pasado. Entonces, ¿se lo puede enviarlo, Inge? ¿Qué pasó? O sea, está habilitado ya la plataforma.
Nomás antes era, recién he visto, acabo de verlo, la primera práctica más creo que está habilitado. Inge, ahí se lo puedo adjuntar, ¿no? Sí, sí, está habilitado los dos. Está habilitado. Ya, está bien. Gracias, Inge. Ya, listo. Ya. Ya entonces, con esa pequeña aclaración de la autoevaluación, empezaremos, ¿ya, compañeros? Hoy día vamos a resolver un ejercicio más. Ya, y recuerden, la próxima semana es el examen, como hoy día. ¿Están de acuerdo, no ve? Sí, Ya. Va a Está ser muy bien. sencillo. Voy a plantear solamente 3 preguntas, ¿ya? Uno de hidrostática, uno de hidrodinámica, un ejercicio, y una teórica. ¿Listo? sí, Inge, está bien, perfecto. Sencillo. También Ya, bueno. Inge, Sí, dígame, tiene la palabra. No, está todo correcto, Inge. Empezaremos nomás con la otra. Ya, haremos este ejercicio más, ¿ya? Ya. Ya empezaremos entonces. Ya, ¿qué dice? A ver, durante un huracán está soplando en el aire, ya, o sea, hay un huracán, digamos, aquí que está, bueno, es una casita humilde, ¿ya? Y resulta que se genera viento y se genera un huracán, ¿no ve? Y este huracán está soplando fuerte, ¿ya? Fuerte en el ¿no? En el ambiente en este caso, ¿no ve? ¿Ya? Sobre el tejado de una casa. O sea, el huracán pasa por aquí, ¿no ve? ¿Se imagina, no? Y ahí esa velocidad de ese huracán, en este caso, es 110 kilómetros hora. ¿Ya? La velocidad con la que está este huracán es 110 kilómetros hora. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a esos datos, lo que nos pide es lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia de presión entre el interior y el exterior que tiende a levantar el tejado? Nos está preguntando cuál es la presión que existe aquí afuera, fuera del techo y dentro de la casa. ¿Me entienden? ¿No ve? ¿Cuál es la diferencia de presión? ¿Ya? Eso nos está preguntando. 2, ¿cuál sería la fuerza ascensional en el tejado de 93 metros cuadrados de área? Este es el tejado, ¿ya? El techo, llamaremos el techo, todo esto, ¿no ve? Y su área aproximadamente es de 93 metros cuadrados. Me está diciendo cuál es la fuerza ascensional, ¿ya? ¿Cuál es la fuerza ascensional en el tejado? Entonces, esos dos incógnitas tenemos que averiguar, ¿ya, compañeros? Entonces, primero tenemos que averiguar la diferencia de presión que existe, ¿no ve? Es como nosotros, ¿no ve? Ahora está haciendo frío en estos tiempos, ¿no ve? Entonces, aquí alguien está durmiendo, feliz, ¿no ve? Está mirando TV, ¿no ve? Caliente. Y afuera está haciendo frío, ¿no ve? Entonces, queremos saber la diferencia de presión que existe afuera y adentro. Eso me está diciendo, ¿ya? Nos da como datos velocidad 110 kilómetros hora, la densidad del aire 1.2 kilogramos sobre metro cúbico a 20 grados centígrados, ¿ya? O sea, la densidad de aire a 20 grados centígrados aproximadamente es 1.2 kilogramos sobre metros cúbicos, ¿ya? Y las fórmulas que nos da es lo siguiente, ¿no ve? Esta Q es del caudal, ¿no ve? Área por velocidad, o puede ser también volumen sobre la variación de tiempo, ¿no ve? ¿Sí o no? 1 litro es igual a 10 a la menos 3 metros cúbicos. Aquí tenemos la ecuación de continuidad, que es área por velocidad de entrada y de salida es área por velocidad, ¿no ve? Y por último tenemos la famosa ecuación de Bernoulli, ¿no ve? ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya. Avanzaremos entonces. Huracán en el exterior, ¿no ves? Está el gráfico, la incógnita es esto, ¿no? La diferencia de presiones, inciso B, tejado tiene un área de 93 metros cuadrados, ¿cuánto vale la fuerza sobre el tejado? Dice, ¿no ves? Es todo eso que averiguar. Entonces empezamos. Hallamos la diferencia de presiones. El inciso A. Ya. Ahora sí. Este era nuestra casa humilde, ¿no ves? Una casa humilde. Tenemos aquí. Ya. Y aquí en la parte externas donde está circulando el huracán, ¿no ve? Cuya velocidad es 110 kilómetros por hora, ¿no ve? Es lo que decía el ejercicio. Aquí. Y en el interior, la velocidad es cero, ¿no ve? No hay una velocidad aquí interna, porque está cerrado todo, ¿no ve? La ventana, la puerta, ¿no ve? Está cerrado. Entonces, la velocidad en la casa, o sea, en el interior, es igual a cero. La velocidad en el exterior es, ¿cuánto? 110, ¿no ve?
Aquí es la velocidad, 110 kilómetros por hora, ¿no ve? ¿Sí o no? Es la velocidad afuera. ¿No ve? La velocidad. Mientras que adentro es 0. Eso. Posterior a eso, lo que tenemos que hallar es las presiones. ¿Ya? Como tenemos velocidad, ¿no ve? Tenemos la velocidad y también nos está pidiendo la presión que existe afuera y la presión que existe adentro, ¿no ve? Entonces la presión en afuera llamaremos 1, ¿no ve? Presión en el punto 1. O si no, también sería la presión en el exterior, en este caso, ¿no ve? Presión en el exterior, ¿no ve? Afuera, en este caso, ¿no ve? Presión exterior. Mientras que adentro va a ser la presión 2, o la presión que existe en el interior de la casa, ¿no ve? Presión I, ¿ya? Esos dos puntos me significan. Ahora, aparte de eso, lo que tenemos que hallar es una línea de referencia. Y así justamente está marcado aquí con la línea verde, ¿no ve? ¿Para qué nos sirve eso? Para ver que se llama, si hay alguna diferencia, digamos, de altura. Entonces, para no complicarnos el tema de ubicar nuestro nivel de referencia, simplemente lo que vamos a hacer es hacer la línea de frontera. ¿Lo ve? Con nuestra línea verde aquí. Justamente donde está la frontera. ¿Dónde es la frontera? Justamente se genera en esta parte, ¿no ve? La frontera entre la presión 2 y la presión 1. Entonces, este lugar es la frontera. En ese lugar lo colocamos nuestro nivel de referencia, que es igual, y igual a 0. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Como hemos explicado en las anteriores clases, nuestro nivel de referencia, aquí está eje Y, este es eje X, ¿no ve? Ya, aquí está X y aquí está Y, ¿no ve? Entonces, este nivel, ¿cuánto vale Y aquí? Vale 0, ¿no ve? ¿Sí o no? Aquí. Es como si estuviéramos haciendo una línea aquí, ¿me entienden? ¿No ve? El plano cartesiano aquí, ¿ya? Entonces, en este punto vale 0. Entonces, lo que está explicando aquí, Y igual a 0, ¿ya? O sea, no hay diferencia de altura, ¿me entienden? ¿No ve? Aquí, en esta zona de frontera. Ya teniendo esos datos de la velocidad en la parte externa, que es 110, y la velocidad en el interior, o sea, la velocidad adentro es igual a 0. Entonces, eso nos da la posibilidad de aplicar la ecuación de Bernoulli. ¿Lo ve? Con eso ya es suficiente, podemos aplicar nuestra ecuación de Bernoulli. Ya, y la fórmula ya conocemos, ¿no ve? Es esta la fórmula. Ya, entonces, ahora tenemos que ver dos aspectos, ¿no? Esta primera parte, la vamos a llamar la presión que está afuera. Ya, lo haremos de esta manera. Esto es nuestra presión que está afuera, exterior. ¿Ya? Y por el otro lado está la presión que está dentro de la casa. ¿No ve? Interno. ¿Ya? Y empezamos a hacer el análisis. Ya. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí. Presión sería en el punto 1, ¿no ve? Entonces aquí es presión en el exterior más un medio por la densidad ¿de quién? Del aire. ¿No ve? Por la velocidad que existe en el aire. O sea, la velocidad del huracán, que es 110 kilómetros por hora. ¿No ve? Más densidad por gravedad por la altura que está afuera. Pero en este caso, la altura es 0. ¿No ve aquí? Es 0. Ya, ahora, eso es afuera. Ahora adentro, o sea, dentro de la casa. La presión interior más un medio densidad del aire por velocidad
adentro, interior, al cuadrado, más densidad por gravedad por la altura y. Pero también la altura y1 va a ser 0. ¿No ve? Entonces, ya haciendo ese análisis, ya lo podemos ir, digamos, eliminando algunos, ¿no? Algunos variables. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuál se va a ir en este caso? La altura afuera no hay, porque estamos hablando aquí, en este punto. O sea, estamos haciendo nuestra línea de referencia justamente aquí, ¿no ves? Donde es la zona frontera, entre 1 y 2. Para 1 y 2 no hay altura, entonces es 0, ¿ya? Eso también va a ser igual a 0. Esto es 0, esto es 0. O sea, la altura interna y la altura de afuera es igual a 0, ¿ya? No hay altura, fíjense. ¿Ya? Es 0, porque está en la frontera. El otro dato, la velocidad en el interior, ¿cuánto es aquí? La velocidad aquí adentro. La velocidad del viento también va a ser 0. O sea, la velocidad adentro es 0, porque está quieto, ¿no ves? ¿Sí o no? Lo que está haciendo, donde está soplando el frío es afuera. Y si sopla frío, quiere decir que hay una velocidad, ¿no ves? Entonces adentro no hay velocidad. Por tanto, la ecuación simplemente se va a quedar de la siguiente manera. ¿No ves? Se va a quedar, bueno, este es el resumen, digamos, ¿no? Pero el éxito lo haremos. Nos va a quedar de la siguiente manera. Presión externo más un medio densidad por la velocidad externo, o sea, afuera, al cuadrado, es igual a la presión interna. ¿No ve? Una vez teniendo esos datos, lo que tenemos que hacer es despejar. Nos está pidiendo la diferencia de presiones. Entonces, lo que hacemos es la presión interna menos, este que está con más, al otro lado con negativo. Y esto nos va a dar a un medio densidad, la velocidad externo elevado al cuadrado, ¿no ve? Y eso está expresando aquí. ¿Ya? Está ahí bien. Ahora, ¿esto qué es? Fíjense, la presión que existe en el interior de la casa menos la presión afuera, ¿ya? Entonces, esto prácticamente es, ¿qué cosa? Esto es la diferencia de presiones, ¿no ve? La diferencia de presiones es igual a un medio por la densidad del aire, ¿no ve? Por la velocidad elevado al cuadrado, ¿ya? Y aquí en esta parte ya directamente ya se ha hecho el reemplazo de los datos, ¿no ve? ¿No ve? La diferencia de presiones, ¿ya? Y reemplazando tenemos, ¿no? Un medio, que es aquí, esto, es la densidad del aire, que es 1.2 kilogramos sobre metros cúbicos, ¿no ve? Esa sería nuestra densidad. Esta sería la densidad. Y esta es la velocidad, ¿no ve? La velocidad del huracán. La velocidad del huracán era 110 kilómetros hora. Y aquí es 30.56 metros sobre segundo. ¿Alguien me dice qué ha pasado? Factores de conversión. Sí, eso. Se ha convertido. Porque esto estaba en sobre horas, ¿no ve? Lo que tenemos que hacer es convertirlo en segundos, ¿sí o no? Entonces, ¿qué decimos? Una hora tiene 3.600 segundos, ¿no ve? ¿Sí o no? De tal manera, hora con hora
se va a ir y nos va a quedar solamente 110 dividido entre 3.600, ¿no? Entonces, de ahí es donde viene este dato, ¿ya? Nos va a dar aquí al final 30.56 aproximadamente, ¿no ve? Kilómetros sobre hora, ¿ya? Este dato es lo que se está reemplazando aquí, ¿ya? Y una vez ya haciendo la respectiva operación, nos va a dar este dato, ¿no? 560.35 pascales. La diferencia de presión que existe es de 560.35 pascales. Es la diferencia de presión que existe entre afuera y en el interior de la casa. Ahora, la pregunta, a ver, a todos ustedes, ¿dónde existe más presión? ¿Dentro de la casa o afuera? En la frontera. ¿Perdón? Afuera de techo. Adentro. No es en la frontera, Lisa. No, Sino no. en el... O sea, la presión es, a ver, lo explicaré de la siguiente manera. La presión es en el interior de la casa, ¿ya? No es afuera. La presión interna es todo esto que existe, la presión que existe dentro de esta casa. ¿No ve? Todo esto es la presión interna. ¿No ve? Todo esto. ¿Ya? Entonces, todo eso es la presión interna. ¿No ve? Si la presión 2 es igual a la presión interna. Y afuera es la presión externa. ¿No ve? Afuera. O sea, sería todo esto, ¿no ve? Que está afuera. ¿Ya? Esa es la presión externa. Y la presión interna es todo lo que está de rosado. La pregunta es, ¿dónde hay más presión? ¿Afuera o adentro? La respuesta sería adentro. ¿Por qué? Lo que tienen que hacer es el análisis en la fórmula. Fíjense aquí. A ver, aquí vamos a aterrizar. Miren. Lo voy a marcarlo. Le estoy marcando esto. Fíjense aquí. Ya más o menos. Ya, bueno. Me quedo esa referencia a ese punto. Están viendo, ¿no ve? Lo voy a borrar, ¿ya? A ese punto. Fíjense. ¿Esto de dónde viene? Justamente viene de esto, ¿no ve? Se han anulado los valores y al final nos ha quedado de la siguiente manera. La presión externa más un medio, densidad, velocidad, 2 sobre la presión interna, ¿no ve? Pero fíjense, yo le hemos despejado con respecto ¿a quién? Presión interna. Primerito está la presión, fíjense, la presión interna, menos la presión externa. ¿Qué tal lo hubiera hecho de la otra manera? A ver, ¿qué pasa si lo hubiéramos hecho de la otra manera? Aquí lo vamos a hacer. Sería presión externa menos la presión interna, ¿no ve? ¿Sí o no? Lo hubiera hecho de otra manera. ¿Y esto qué hubiera quedado? ¿Cómo hubiera quedado esto? Un medio, densidad, velocidad, afuera, elevado al cuadrado, ¿no ves? ¿Sí o no? ¿Qué si no hubiera tenido, compañeros, esto? Menos. Negativo. Ya. ¿La velocidad de afuera es negativo? O sea, la velocidad aquí afuera sería negativo, porque esta velocidad externa es de afuera, ¿no ves? Del huracán. ¿Sería negativo la velocidad? No. No, no, no. No. No puede ser negativo, ¿no ves? ¿Sí o no? Entonces, Sí. eso significa que esta diferencia de presiones, ¿no ves? Esa diferencia de presiones tiene que ser mayor a 1, digamos, ¿no ves? O mayor a 0. ¿Sí o no? Entonces, para que sea mayor a 0, ¿qué tiene que suceder? Tiene que suceder de que primero tiene que ir, ¿qué cosa? La presión
Interior. interna menos Ah. la presión externa, ¿no ve? Y de esa manera nos va a dar un medio densidad, la velocidad externa elevado al cuadrado, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, eso significa, porque al hacer esta operación entre la presión interna y la presión externa, siempre nos va a dar un resultado positivo, ¿sí o no? Además, que la velocidad aquí es 110 y aquí afuera, aquí adentro es 0, ¿no ves? ¿Sí o no? La velocidad adentro, la casa es 0 y afuera es 110. ¿Ya? Lo otro que hemos dicho, a ver, ¿se acuerdan? Ya, con esa aclaración creo que es suficiente. A ver, voy a borrar. ¿Ya? Lo borramos. Hemos dicho lo siguiente, a ver. Había una esta, ¿no ve? Un tubo, ¿se acuerdan? Sí, más o menos. Aquí había una velocidad 1, ¿no ve? Aquí había velocidad 2. Aquí había una presión 1. Aquí había una presión 2. Aquí había una área